Bien, entonces, terminamos entonces con el tema del artículo 1 y viene ahora en la parte constitutiva el artículo 2. Acabamos el tema de la Convención General. Recuerden que estamos hablando de la Constitución y cánones. Entonces ya sabemos que un pilar de la Constitución de la Iglesia es la Convención General y que esa Convención General tiene una Cámara de Obispos y tiene una Cámara de Diputados. Ya hemos visto las funciones, ya vimos las características de la convención, que se reúne cada 3 años en un lugar y fecha determinado, que funciona en 2 cámaras, que legisla a través de resoluciones y que por ello es el máximo, esto creo que no lo dije la vez pasada y lo quiero recalcar esta vez. La Convención General es el máximo ente organizativo de la Iglesia. Lo que allí se decida es ley y tiene que ser asimilado por la Iglesia. Normalmente, a través de un canon se regula el progreso y la aplicación de la ley, pero como es constitutivo, es una norma que tiene que ser cumplida por las iglesias. Unas quizás recepcionarán antes, aplicarán antes, harán un proceso, otras después. Por ejemplo, es una ley de la Iglesia Episcopal la ordenación de mujeres, pero el proceso de aplicación en las diócesis puede ser un poco más lento. ¿Por qué? Porque va a depender de la cultura, de la reflexión, de un trabajo interno también que cada diócesis tiene que hacer. Ha sido el tema también, por ejemplo, de la bendición de parejas del mismo sexo. Es una norma en la Iglesia, porque se hizo a través de una resolución de la Convención General, pero su aplicación en las diócesis es procesual. Ha venido y todavía aún hay diócesis que no tienen y no están aplicando la bendición de parejas del mismo sexo o están en el experimento, ¿verdad? Porque hay que hacer todo un trabajo interno diocesano y también la diócesis tiene que acordarlo. Incluso la aprobación de la Iglesia en cuanto a pareja del mismo sexo en principio quedó marcada en el contexto de que como somos una iglesia vimos que no solamente está en los Estados Unidos, sino que es una iglesia nacional y extranjera, es doméstica y extranjera. Entonces la resolución que aprobó la bendición dijo que se aplicaba allí en aquellos países donde previamente hubiese una legislación civil que aprobara la unión, el matrimonio entre iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la Iglesia Episcopal es respetuosa de las leyes civiles. Nosotros no podemos colocar una ley, no podemos violar la soberanía de ningún Estado. No podemos hacerlo. Entonces, por esa razón, eso no podría ser aplicado. En aquellos países donde el matrimonio civil o el matrimonio de personas del mismo sexo no esté aprobado. Para que se aplique la ley de la Iglesia, es requisito sine qua non que civilmente en el país haya una aprobación previa de eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar en el artículo 2 de los obispos. Ya vemos entonces que los obispos son parte importante de la Iglesia y este es el segundo pilar constitutivo. Esta es una iglesia episcopal, es decir, es una iglesia con ministerio histórico. Entonces, ¿qué dice este articulado? Lo primero que dice es la elección de un obispo. ¿Cómo se elige un obispo? ¿No? Entonces, lo primero, a propósito que nosotros estamos en la elección de un obispo y la oración de Elizabeth estaba encaminada en ese sentido. Entonces, fíjense que para elegir un obispo, la persona o el comité de búsqueda o el proceso que se organiza está en torno a, uno, cumplir estos cánones que son los generales y cumplir también unos cánones diocesanos.
porque aquí está normado, pero de manera general. El canon diocesano lo va a particularizar. Y ya el trabajo posterior o el otro trabajo tiene que ver con un trabajo doméstico que cada iglesia tendría que hacer para elaborar el perfil del obispo que quiere, que yo creo que no solamente es querer, sino también que necesita. Entonces, como la iglesia tiene que responderse esas preguntas, ¿verdad? Querer, pues quiere un obispo, pero es el que necesita, ¿está o no está? Entonces es toda la reflexión que tiene que hacer porque no se trata de tener un obispo o tener un obispo. Los obispos tienen unas tareas específicas dentro de la vida de la iglesia. Y entonces nos podemos acercar un poquito a eso. Entonces lo primero que hace es legislar el cómo. Y entonces dice que el obispo o el obispo coadjutor de cada diócesis será elegido de acuerdo con las reglas dispuestas por la convención de esta diócesis. ¿Qué quiere decir eso? Que el obispo de Colombia, el actual, y el obispo coadjutor deben ser elegidos de acuerdo con las reglas dispuestas en la convención de esta diócesis. Es decir, de conformidad con los cánones diocesanos y de conformidad con las reglas que se establezcan para esa convención extraordinaria de elección. Porque como no es una convención extraordinaria, la convención extraordinaria se trata asuntos domésticos de la iglesia. Pero la elección del obispo es una convención extraordinaria. ¿Qué significa que es extraordinaria? Ya lo vimos la vez pasada, que solamente puede tratar un tema y resolver un tema, o declararse impedida para resolverlo y decir que no es el momento y que habrá que esperar o crear el camino para resolverlo. Es para decidir sobre ese tema. Nótese aquí en la sección primera de los obispos que está dedicado a el obispo o el obispo coadjutor. Recuerden que cuando estábamos hablando de los obispos, yo le dije a ustedes que nosotros tenemos dentro de los obispos, digamos que dependiendo de las funciones y más de las funciones de los roles y de la decisión para lo cual lo eligió la iglesia. El obispo coadjutor es el obispo o el señor obispo, como nosotros llamamos, a propósito de una discusión o de un compartir que hubo esta semana, el señor obispo. Acá no hay monseñores, no señor, acá no hay monseñores, acá no hay monseñores, acá hay obispos. Obispos. En nuestra estructura tampoco hay arzobispos, hay obispos, hay obispo coadjutor, hay obispo hay obispo asistente, ¿verdad? Hay obispo sufragáneo y hay obispo. Los sufragáneos tienen un rol, el asistente tiene otro rol y el coadjutor es un obispo que se elige para suceder al obispo diocesano en caso de ausencia temporal o absoluta. Asumir el rol de diocesano. Es el único que puede reemplazar al diocesano. Por eso nosotros aquí en Colombia vamos a elegir un obispo coadjutor. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento del retiro del obispo duque, que será en septiembre de este año, el obispo coadjutor pueda asumir el rol de señor obispo. Por eso decimos obispo Luis Fernando Ruiz y decimos señor obispo Francisco Duque, porque el uno tiene jurisdicción sobre la diócesis y el otro no. Bueno, no vamos a seguir ahí. Bueno, entonces dice que los obispos, dice que cuando la fecha de jubilación del diocesano no tenga lugar más de 36 meses después de la consagración del obispo coadjutor. Ok. Esto es, digamos, más o menos refiriéndose al tiempo de orden en que debe ser elegido.
en que debe ser elegido. Luego viene la edad, la ordenación de los obispos, y entonces dice que nadie será ordenado y consagrado obispo sin tener al menos 30 años de edad. Esto es lo que el tema de la edad. Entonces aquí está una condición, dice 30 años de edad y sin el consentimiento de la mayoría de los comités y el consentimiento de la mayoría de los obispos con jurisdicción. Fíjese, eso que está diciendo aquí en la sección 2, que tiene que ver con la aprobación de una elección de obispo, esto es lo que se llama consentir la elección. Cuando nosotros aquí en Colombia hagamos una elección, el nombre o la persona que haya sido electa todavía no es obispo. No lo es. Tiene que tener un consentimiento. ¿Quién hace el consentimiento? La Convención General. Pero como la Convención General no está reunida, entonces se creó este mecanismo. Tiene que haber un consentimiento de los comités permanentes, de la mayoría de los comités permanentes. Los comités permanentes en las diócesis, ¿por quiénes están conformados? Por presbíteros, por clérigos, sean presbíteros o sean diáconos, y por laicos, es decir, representan la Cámara de Diputados, y por la mayoría de los obispos, es decir, la Cámara de Obispos. Volvimos a la Convención General. Es lo mismo. No, esa es la máxima autoridad de la Iglesia. Gerardo Baena te está pidiendo la palabra. Bueno, Gerardo, sí, te pido ayuda ahí porque como estoy en el teléfono no alcanzo a ver. Adelante. Gracias. Gracias, reverendo Anthony. Igualmente, muy buenos días para todos. Una pregunta, reverendo. En este caso, como dice que la Convención General no se puede reunir para la aprobación del obispo electo, mi pregunta es la siguiente. Como eso le toca a los comités permanentes, ¿hablamos de la Iglesia en general o al menos a la provincia que pertenece la diócesis? No, estamos hablando de la Iglesia en general. Cuando se elige la persona, el comité permanente de esa diócesis debe enviar un comunicado a la oficina del obispo presidente, a la oficina de la Convención General. Envía un comunicado a la oficina de la Convención General. El día tal se eligió a fulano de tal como obispo coadjutor para esta diócesis. Y la oficina de la Convención General envía los comunicados a todos los obispos de todas las diócesis y a todos los comités permanentes de todas las diócesis. Y tienen que firmar el consentimiento. Sí o no, pero lo tienen que firmar. Y eso debe ser devuelto a la oficina, a la secretaría de la Convención General. Entonces, esos consentimientos se tabulan. En Adelante. la clase pasada también había dicho que, por ejemplo, cuando había quórum o había algo dentro de la aprobación de los comités permanentes, debe de haber un porcentaje. O sea, si de pronto hay alguna diócesis de algún comité permanente que de pronto se le pasó, no dio el consentimiento, debe de haber un porcentaje para que cumpla la aprobación. O pudo no haberlo dado, ¿eh? Porque dice, yo he tenido experiencia muchos años en comité permanente y a uno le llegan las notificaciones y dice si usted acepta o no acepta. Porque si igual, siempre en los procesos democráticos tienen que estar todas las alternativas. Si la gran mayoría no acepta, la elección se cayó. No procede. Hay que volver a hacer el proceso. Es más, en estos casos, lo veremos ya después en los cánones, se puede incluso demandar el proceso, si el proceso fue irregular, si hubo una cosa que no estuvo bien hecha, si pasó algo raro, entonces
todo eso se estudia y entonces se dice si procede o no procede. Pero en este caso estamos suponiendo que no pasa nada, sino se hizo la elección y entonces aquí dice, en derecho y en cánones hay que leer la letra menuda. Entonces fíjense que aquí dice, ni sin el consentimiento de una mayoría de los comités permanentes de todas las diócesis y el consentimiento de una mayoría de los obispos. ¿Qué es mayoría? Aquí no estamos hablando de mayoría simple. Es decir, que debe superar más de la mitad de consentimientos. Tiene que alcanzarlo. ¿Cierto? Y entonces, si lo alcanza, se coloca fecha de consagración y se empieza a elaborar la consagración. Entonces son como varios pasos, ¿no? Porque a veces no alcanza. A veces no alcanza. Y también aquí mismo está la norma. Y recuerde que ¿quiénes son los obispos? Los obispos que dan este consentimiento. Eso sí es una particularidad. No son todos los obispos. Son los obispos con jurisdicción. Es decir, los obispos diocesanos. Los señores obispos. Son los que dan el consentimiento. Los que están en ejercicio, que tienen una jurisdicción, esos son los que dan el consentimiento. Y dice entonces además que nadie será ordenado ni consagrado obispo por menos de 3 obispos. ¿De qué se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que en clase de libro de oración común, cuando hablamos de las notas de la iglesia, pero también hablamos de los símbolos del anglicanismo, y que hablábamos del episcopado histórico y que hablamos también de aquella historia de Matthew Parker con Elizabeth I, que decíamos que Elizabeth se había cuidado de que en la consagración de Matthew Parker hubiera más de 3 obispos. Habían 4. Y que esta norma de los 3 obispos es una norma del Concilio de Nicea, que estableció que la consagración válida de obispos es con 3 obispos. Que los obispos consagrantes no pueden ser menos de 3. De 3. Hay uno que preside, pero los consagrantes son 3. En el presbiterio de la iglesia puede haber 10 obispos, pero hay unos obispos que son los consagrantes. En este caso está Michael Curry, nuestro obispo primado y presidente, y tiene que haber otros obispos consagrantes. Los demás son obispos co-consagrantes. Y eso tiene que ver con el tema de la imposición de manos allí en el momento de hacer la consagración del obispo. Eso para decirles y volver a decirles que pertenecemos a una historia que conserva las notas de la catolicidad en el ministerio histórico y que está unida a las iglesias históricas ampliamente reconocidas en el mundo como tal, de las iglesias cristianas históricas. Este mismo proceso se observa tanto en la iglesia de Roma como en la iglesia del Oriente, como en la iglesia ortodoxa. Luego habla de la jurisdicción de los... Gerardo, logré aclarar la duda. La pregunta. Gracias, ok. Bueno, jurisdicción de obispos, entonces aquí habla que el ejercicio del obispo para el cual es elegido el obispo está limitado a la diócesis para lo que es elegido. Igual los otros están limitados a prestar sus servicios como auxiliares, como asistentes o como sufragarios a las tareas que les asigne el diocesano, ¿no? Porque los demás dentro de la diócesis están bajo la autoridad del obispo diocesano. Hermano Anthony, una pregunta. Sí, adelante, Freddy. Hermano Anthony, ¿esos 3 obispos consagrantes deben ser obispos con jurisdicción? ¿Deben ser señores obispos?
O por decir algo, puede haber un obispo emérito que él ya no tiene jurisdicción y pues está en algún puesto importante y entonces él puede ser obispo consagrante, o cómo es la estructura de los que, cómo deben ser los que consagran como tal, no los que acompañan. Gracias. Los que consagran, obispos. Obispos. Pero obispos cuya ordenación y consagración también ha sido legítima dentro de la iglesia, ¿no? Me explico. Es un obispo retirado, es un obispo jubilado, es un obispo, pero un obispo de la iglesia. Reconocido, registrado en las cámaras, ¿verdad? Reconocido por la Cámara de Obispos. Esa es la característica. Usualmente son obispos, en su gran mayoría, siempre usualmente obispos en ejercicio, ¿no? Obispos en ejercicio, obispos con jurisdicción. Aquí, en esta parte de la Constitución, no hace ninguna precisión sobre eso. Pero a veces son obispos asistentes, obispos con jurisdicción. Usualmente, en su gran mayoría, siempre obispos con jurisdicción. O que han ejercido jurisdicción, que han sido diocesanos. Bueno, entonces, muy bien. Hermano, Aquí luego vienen entonces. cabe ahí otra ¿Sí? pregunta que me surge. Por ejemplo, en esas consagraciones también pueden ser invitados obispos ortodoxos e incluso romanos. Claro que sí. Y No hay ningún problema. Son obispos de la iglesia. Pero ellos no podrían ser consagrantes. Co-consagrantes. ¿Ve? Mire, un sacerdote de nuestra iglesia recibe el domingo en la celebración de la iglesia a un sacerdote de la iglesia romana. ¿Lo pone a presidir el culto? No. Lo puede concelebrar con él, pero no puede presidir nuestro culto, es nuestra tradición. Pertenecemos y estamos allí, pero tenemos unas cosas que son propias de nuestra tradición, ¿no? Por eso, nuestros obispos son ordenados en la tradición anglicana, en la tradición de la iglesia episcopal. El ministerio histórico, ¿no? Esto tendría que ver mucho con los carismas, con las identidades y con los énfasis. Por eso es importante que quien se elija conserve la tradición propia de su iglesia. ¿Ve? Y eso lo van a pedir en todos lados, ¿no? Seguramente para la iglesia ortodoxa, ellos van a buscar elegir obispo a alguien. Mire, una de las funciones, y eso lo va a determinar más claro, una de las tareas de los obispos en el ministerio histórico, en todas las iglesias, en todas las tradiciones, es conservar el depósito de la fe, la identidad de la iglesia, sus usos y costumbres, y que todo se ajuste al evangelio, ¿verdad? Por eso al obispo se le confía el cuidado de una diócesis, porque no solamente cuida su vida, no solamente cuida su vida administrativa, cuida también su vida pastoral, su vida espiritual, su identidad. Entonces, cada iglesia va a buscar elegir o tener obispos que cuiden este depósito, ¿no? ¿Cómo se vive el evangelio en esta tradición religiosa? ¿Por qué lo vivimos de esta manera y no de otra?
ese depósito de la fe, del cómo vivimos, nuestra fe, de cómo la practicamos, nuestra fe al interior de las iglesias, eso es lo que se llama espiritualidad. El cómo se vive la fe se llama espiritualidad. Y eso es parte de lo que cuidan los obispos, que nosotros vivamos nuestra espiritualidad de ser episcopales en la comunión anglicana de acuerdo a los usos y costumbres de esta iglesia. Por eso recuerden lo del voto. Por eso recuerden lo del voto que hacemos en las ordenaciones, que es un voto que tiene unas punticas. La primera es una declaración de fe. Declaro que las sagradas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento contienen todo lo necesario para la salvación. Una declaración de fe. Y lo segundo, un compromiso. Y me comprometo a conformarme a la doctrina a la doctrina, disciplina y culto de la iglesia episcopal. Ese es el único voto que se hace en el ministerio ordenado en esta tradición. Y un obispo es el depositario de eso. El obispo tiene que cuidar que todos los sacerdotes, que todos los clérigos en la diócesis, que todos, tanto hombres y mujeres, ministros ordenados o no, clérigos o laicos, tenemos que cumplir, tenemos que vivir conforme a esta declaración de fe y a este compromiso. Declaración evangélica y doctrina, disciplina y culto de la iglesia. Nada más y nada menos. Esa es la tarea. Ahora póngale huesitos y carnita a eso y empiece a ver bachecitos por aquí, cositas por aquí, camino por acá. Eso, ¿cómo hacemos que eso sea de uso y costumbre nuestra? Conservar eso es una tarea del obispo. Bueno, es una tarea de todos. El obispo nos lidera y tiene que cuidar. Si hay un desvío, él está allí. Episcopos, entonces él está de supervisor, echando ojo a la calidad del producto. Echando ojo, y allí donde ve un desvío, donde ve que la cosa no está, exhorta, invita, llama, organiza. Porque esa es la tarea del obispo, es el supervisor, es el administrador de la diócesis. Entonces eso, vamos entonces, están los obispos sufragáneos en la sección 4, y entonces los obispos sufragáneos se eligen a solicitud del obispo de la diócesis, ¿no? Aquí está claro, ya son obispos sin derecho de sucesión, que tienen asiento y voto en la Cámara de Obispos. ¿Ve? Y dice que será consagrado y desempeñará su cargo con las condiciones y limitaciones, aparte de las dispuestas de este artículo, de que puedan disponer los cánones de la Convención General. Es decir, el obispo sufragáneo es un obispo elegido para unas tareas y tiene limitaciones, y está bajo la supervisión del obispo diocesano. Además, porque es a petición de él cómo se elige, porque a lo mejor lo necesita para un área determinada. Necesitamos un obispo para la costa pacífica, Colombia, que es tan grande, ¿verdad? A lo mejor podría decir, vamos a elegir en nuestra iglesia un obispo sufragáneo para que trabaje esta área del país, porque esto es muy grande. Pero, y podrían haber varios obispos en distintas regiones sufragáneos, pero trabajando con el obispo diocesano. Y las limitaciones ya serán conversadas dependiendo de las asignaciones y lo que decida el obispo. Sí, el obispo. Pero ¿dónde el obispo registra eso? En la convención diocesana.
Entonces le dice en convención diocesana que se necesitaría un obispo sufragáneo para estas y con estas funciones, y mediante resolución lo aprueba la convención diocesana y después se hace la elección. El proceso de elección de obispo sufragáneo es igualito que si fuera a ser un obispo coadjutor. No es en menosprecio, no. Es en las mismas condiciones de que si se fuera a elegir un coadjutor. Simplemente que ese que se va a elegir no tendría el derecho de sucesión a la jurisdicción de la diócesis. Y que en caso de que hubiese una elección de obispo coadjutor, que es el único que tiene derecho a la sucesión en una diócesis, él tendría que ser un candidato para obispo coadjutor. Así ya esté consagrado como sufragáneo. Bueno, ¿cuándo asume la autoridad eclesiástica el obispo coadjutor? Al fallecimiento del obispo de una diócesis, dependiendo de cómo lo establezca mediante la constitución y cánones de dicha diócesis, prescribir que uno de sus obispos sufragáneos se haga cargo de la diócesis y devenga temporalmente la autoridad eclesiástica hasta que se escoja y consagre a un nuevo obispo. Eso en el caso de un fallecimiento intempestivo, que no lo puede determinar nadie. Entonces, si hay un obispo sufragáneo, dependiendo de cómo digan los cánones. En el caso de los cánones nosotros no tenemos solamente sino el obispo diocesano. Nuestra constitución y cánones diocesanos lo que dice es que en caso de una falta temporal o absoluta del obispo, y si no hubiese un obispo coadjutor elegido, la autoridad eclesiástica estará en el comité permanente. Y allí establece que solicitará a la Cámara de Obispos de la provincia un obispo asistente o un obispo acompañante mientras se prepara la elección del obispo coadjutor. Pero piensen que allí está la fuerza, es decir, el principio rector. Aquí hay una línea canónica interesante, importante, aquí, en esta frasecita. Esto es lo que se llama línea canónica, o lo que podría llamarse en cualquier país una línea jurisprudencial. Dice, devenga temporalmente su autoridad eclesiástica, dice, hasta que se escoja y consagre un nuevo obispo. Eso es una línea jurisprudencial. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún obispo o que todos los obispos más bien tienen que ser escogidos, electos, no nombrados, sino que tienen que ser elegidos y consagrados para tal fin. Esa es una línea canónica. Entonces, nadie podría autoproclamarse, nadie podría autocandidatizarse. Todo tiene que ser fruto de un proceso de escogencia. Y la persona escogida, hombre o mujer, tiene que ser ordenado y consagrado para tal fin, conforme a la elección. Entonces, fíjense que es una línea constitutiva y canónica. Entonces hay que observarla. Muy bien. También dice que durante una incapacidad o en la ausencia de un obispo sufragáneo puede encargarse de la diócesis, ¿no? Y funcionar temporalmente como autoridad eclesiástica. Muy bien. La renuncia. ¿Cuándo renuncia un obispo? Estamos hablando de los obispos con jurisdicción. Y dice que un obispo no podrá renunciar a su jurisdicción sin el consentimiento de la Cámara de Obispos. Entonces, fíjense que el tema de las renuncias, esto es bien interesante porque casi que lo saca del fuero personal. El obispo, si desea renunciar, lo primero que tiene que hacer es buscar
el consentimiento de su cámara, de la Cámara de Obispos. Una vez tiene el consentimiento, entonces sí puede renunciar. Antes no puede renunciar. ¿Por qué? Porque este es el símbolo de la eclesialidad, de la colegialidad episcopal. Los obispos pertenecen al colegio apostólico de la Iglesia, a la sucesión apostólica de la Iglesia. Y son, aunque tengan jurisdicciones locales, pertenecen a un colegio universal. Por eso es un ministerio histórico. Los obispos sufragáneos, dice aquí, en el caso de los Estados Unidos, que pueden ser para unas tareas específicas para las Fuerzas Armadas. Entonces aquí lo que dice es que la Cámara de Obispos elegirá al obispo sufragáneo, que bajo la dirección del obispo presidente va a estar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Nótese siempre que todos estos obispos van a estar sobre un obispo con jurisdicción. En este caso, la jurisdicción de toda la Iglesia Episcopal está en manos del obispo presidente y primado. Por eso todos los obispos, a excepción de los diocesanos, y hay un cuerpo de obispos que trabajan con el obispo primado, que están bajo su jurisdicción, bajo su autoridad, y que están limitados a las funciones que por convención general, que por mandato de la convención general, le ha asignado a estos obispos dentro del cuerpo de trabajo de la Iglesia, dentro de la administración de la Iglesia. Luego nos habla de la elección de obispo para otras jurisdicciones, ¿no? A veces cuando, esto es importante, esta sección 8, porque a veces cuando en las diócesis no se puede elegir, o hay problemas para elegir, o hay dificultades para elegir, entonces, ¿cómo se resuelve el tema? ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo resuelve la Cámara de Obispos realmente. La Cámara de Obispos puede elegir en el caso de que la diócesis se declare impedida para elegir. La Cámara de Obispos puede elegir para mantener y para conservar la estabilidad de la diócesis. Fíjense que aquí el tema de fondo, y que es el espíritu de esto, el alma de esto, es que la Iglesia esté bajo la supervisión de los obispos como una garantía de la conservación del depósito de la fe, de esa declaración de las Sagradas Escrituras, de la doctrina, disciplina y culto de la Iglesia Episcopal. En manos de los obispos está conservar ese acervo. Entonces, cuando hay dificultades, una de las soluciones puede ser que la Cámara de Obispos se elija. Pero eso ya se hace en caso de que realmente al interior de una diócesis sea imposible o sea demasiado difícil o no haya posibilidades de hacer la elección. Pero digamos es un caso extremo en ese sentido. No es lo usual. Lo usual es que cada diócesis en un trabajo casi que rutinario, casi ordinario, hace la elección de su obispo. Reverendo Anthony, Sí. podemos colocar como ejemplo la situación que sucede en la diócesis de Venezuela, que no han podido elegir obispo. Si no va a poder elegir, es posible que una de las salidas sea que la Cámara de Obispos elija el obispo para allá. Ya pasó antes. En Ecuador ha habido mucha inestabilidad, ha habido un periodo de mucha inestabilidad, de mucho sufrimiento también al interior de la diócesis, porque eso causa mucho sufrimiento. Dolores, angustias, hasta enfrentamientos, cosas así. Somos una iglesia de humanos. Entonces, eso pasó mucho en la diócesis de Ecuador, y hay un momento en que la solución es que la Cámara de Obispos elija.
Y entonces la elección se llevó a la Cámara de Obispos. Esto también tiene que pasar por el consentimiento de la diócesis, ¿no? Recuerden que aquí hay un tema de soberanía y es que las diócesis son autónomas y cada obispo tiene como la soberanía dentro de su jurisdicción. Entonces, como las diócesis somos soberanas, nosotros no podemos interferir en otras diócesis, en los procesos de elección de otras diócesis, en los problemas o en las soluciones a los problemas de otras diócesis, en la vida de otras diócesis, no. Cada uno le corresponde su diócesis. No puede actuar fuera de ella. Para actuar en otra diócesis tenemos que tener el consentimiento de las autoridades eclesiásticas de esa diócesis, incluso los obispos, porque eso sería calificado de intromisión, una violación a la soberanía diocesana. Pero a veces, cuando otros vienen de fuera, es porque uno los llama o porque la diócesis les solicita el favor de que nos ayuden a resolver eso. En este caso, la diócesis le dijo a la Cámara de Obispos, ayúdennos con el tema de la elección. Y entonces, la Cámara de Obispos eligió al obispo diocesano, un señor obispo, un obispo con jurisdicción para la diócesis de Ecuador. Y esa elección cayó en el obispo Luis Fernando Ruiz. Él fue elegido por la Cámara de Obispos. Él no fue elegido por la diócesis. Él fue elegido en Cámara de Obispos. ¿Por qué? Porque una responsabilidad del Colegio de los Obispos es la estabilidad de las diócesis. Y la presencia allí, por tanto, de un miembro del Colegio Episcopal. Ese es un caso de pico. En el caso de Venezuela, posiblemente esa va a ser una de las soluciones, que la Cámara de Obispos de TEC, de la Iglesia Episcopal, elija el obispo para Venezuela. No porque ellos sean incapaces, quizás tienen el conocimiento, sino que tienen otras condiciones propias de cada diócesis que en estos momentos no tendrían todos los elementos para hacer elección, por ejemplo. Entonces, eso ya es otra cosa. Por eso, uno no puede caer en el facilismo de creer que uno puede resolver o puede presentar una alternativa de solución a una dificultad en una diócesis poniendo de ejemplo otra. No. ¿Por qué? Porque cada diócesis tiene sus cánones diocesanos y posiblemente ellos resuelven eso de esa manera porque es que su constitución y cánones diocesanos se lo permiten. Así lo acordaron interiormente como diócesis. Entonces lo resuelven así. Pero resulta que nosotros tenemos unos cánones y constitución y cánones diocesanos que decimos cómo resolvemos nuestros problemas. Entonces nosotros tenemos que remitirnos a lo que diga la constitución y cánones de la iglesia. El derecho canónico es un derecho positivo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un derecho positivo? Que es un derecho que está escrito. Es un derecho positivo, es un derecho que está escrito. Existe otro derecho, que es el derecho natural. Y el derecho natural tiene que ver con unos valores, es con una axiología que está detrás de todo este derecho positivo y que universalmente son reconocidos y son aceptados para un procedimiento. El derecho a la vida, claro, está ya en muchas constituciones en el derecho positivo, ya está escrito, derecho a la vida. Pero así no está escrito, pertenece también al derecho natural. ¿Por qué? Porque todos creemos en que la vida es un derecho. El derecho a la dignidad, el derecho a conocer la verdad, el derecho el respeto, por ejemplo, es un derecho, pero en los cánones no va a decir sección 1, respétese a todos los clérigos. No, per se reconoce un respeto por las autoridades de la iglesia, por los ministros ordenados de la iglesia, por la constitución y cánones.
Eso es derecho natural. Es aquello que se hace en aras del uso y la costumbre y que es aceptado generalmente por todas y por todos en un constructo. Por ejemplo, los valores éticos. Los valores éticos no van a estar tipificados en ninguna constitución, en ningún canon, pero han de ser observados por el derecho natural de regular nuestras relaciones en garantías de participación y de respeto a los procesos, a uno mismo y a las personas, por ejemplo. La solidaridad, la empatía, todo eso pertenece al derecho natural. Los seres humanos tenemos que ser empáticos, solidarios, entre todas y todos, pero también sororarios en el caso de las mujeres, es decir, desde, no voy a decir desde la fragilidad, no, desde la vulnerabilidad o desde la supremacía machista cultural, entonces genera una solidaridad y un cuidado entre ellas, ¿no? Entonces, eso es derecho natural. Todo lo que sean los derechos, mire, los derechos, todos los derechos humanos universales, a pesar de que ya hacen parte del derecho positivo, porque ya están escritos, porque muchos países se han adherido a ellos y otros se han suscrito a los derechos humanos. En su gran mayoría esos derechos humanos vienen inspirados en el derecho natural. Fíjense que antes, de alguna manera, el derecho positivo en su momento justificó la esclavitud tanto de indígenas como de negros e incluso también de blancos, de los ingleses en la antigua Europa continental. Pero cuando se inicia todo, cuando inicia, por ejemplo, que inicia la famosa escuela humana de Salamanca, empieza a aparecer el derecho de gentes o el derecho de indígenas, ¿verdad? Entonces, eso es derecho natural. Y el derecho natural quizás está anclado en valores como, por ejemplo, de que Dios es el autor de la vida. Nos crean, somos seres humanos y tenemos una igualdad por nuestro ser de razas humanas. Fíjense que antes a nosotros nos enseñaron que habían varias razas, ¿verdad? Y nos decían que la raza negra, que la raza, pero eso en sí era discriminatorio. Hasta que hemos llegado en el derecho positivo, pero también en la ampliación de la concepción del derecho natural, de que la humanidad es esencialmente a todos los seres humanos. Por tanto, realmente la raza es la raza humana. Solamente que tenemos unas etnias o características o fenotipos distintos. Entonces ya no hablamos de raza blanca y negra, no hablamos de raza humana. Y hablamos de poblaciones étnicamente negras, indígenas, blancos, raizales, palenqueros, gitanos, por unas características que tienen que ver con otras razas. Muy bien. Entonces, esto les decía que está aquí y que hace parte de la renuncia, pero también hace parte de cómo se eligen estos obispos y tiene que ver también con las características que deben observar los obispos en este sentido. En la sección número 8, para los obispos con jurisdicción, o todos los obispos, dice y establece que debe presentarse el mismo proceso de renuncia. El mismo proceso de renuncia, solamente hay obligatoriedad de presentar la renuncia cuando se cumplen los 72 años de edad. Es decir, mire, aquí hay otra línea jurisprudencial. La obligatoriedad de la renuncia
es cuando se cumplen 72 años. Es decir, que usted para eso no tiene que pedirle, si usted es obispo u obispa, no tiene que pedirle permiso a la Cámara, sino que tiene que presentar su renuncia a la Cámara. ¿Por qué? Porque cumplió 72 años. Es decir, el motivo sine qua non es cumplir los 72 años de edad. Y debe presentar no solamente a toda jurisdicción que tenga, a todo encargo que tenga, porque esta es la edad máxima de trabajo activo. Esto aplica también, bueno, aquí estamos hablando de los obispos, ¿no? Pero ya después vamos a ver que también aplica para los clérigos. Los clérigos también, máxime cuando tengamos 72 años, debemos presentar nuestra renuncia. ¿Pero ante quién la presentamos? Pues ante la autoridad eclesiástica, el obispo y el comité permanente de nuestra diócesis. Presentamos renuncia porque ya tenemos 72. Porque es en cumplimiento de la Constitución y de los cánones. Muy bien. Entonces, luego después viene aquí el artículo 3, que es de los obispos consagrados para territorio extranjero. ¿Esto a qué habla? Esto tiene que ver más consagrado, obispos consagrados para el extranjero. Este artículo 3, tiene que ver con los obispos cuando se crean jurisdicciones para el extranjero. Por ejemplo, mire, para hacerme entender un poco más, hacia el año 1962, hasta el año 1962, Colombia hacía parte del distrito misionero del Canal de Panamá. El obispo del Canal de Panamá era el señor obispo Herbert Gooden. Y él nombró un misionero para aquí, que fue el reverendo David Reed, que llegó a Cali, a Trinity. Por eso Trinity va a cumplir 60 años. Trinity es más viejo que la diócesis. Y entonces, un año antes, se funda allí la misión y asume el nombre de Trinity Church. Y hay un misionero que es el padre David. Pero luego, en la medida en que fue creciendo, ya unos años después, se conforma la diócesis. Y por petición ¿de quién? Del obispo Herbert Gooden. Entonces se va a crear un territorio en el extranjero. Era la creación de un territorio en el extranjero que se separaba del Canal de Panamá. Y entonces Colombia hace por primera vez su convención diocesana y su convención para elegir obispo, y eligen a David Reed como el primer obispo para la diócesis de Colombia. Y entonces también cuando lo elige, cuando se elige para acá, entonces como se crea una nueva jurisdicción, entonces eso tiene que ser creado por la Cámara de Obispos. Eso tiene que tener el consentimiento de la Cámara de Obispos. Y así se consagra, es un obispo consagrado para el extranjero. Y aquí están todas las condiciones de estos obispos que se eligen para trabajar en el extranjero como obispos de la Iglesia Episcopal. Y tienen que tener no solamente el voto de la Cámara, sino que también tienen que estar certificados por el obispo presidente y conforme a lo prescriban los cánones de la Convención General. Esto lo vamos a ver mucho más expedito más adelante. En el artículo 4 vienen los comités permanentes. Entonces, mire, ya dejamos la Cámara de Obispos, ahora vamos para la Cámara de Diputados. Los comités permanentes son extensión de eso, de la Cámara de Diputados, porque allí están clérigos y laicos. Entonces, aquí está, dice, cada diócesis nombrará un comité permanente. O sea que nosotros, fíjense que aquí ya se va estructurando cuál es la función de cada diócesis y cómo cada diócesis se articula dentro de la gran iglesia que es la Iglesia Episcopal, dentro de la estructura general de la Iglesia Episcopal.
Entonces tiene un obispo diocesano que pertenece a la Cámara de Obispos, o puede también tener obispos sufragáneos, obispos asistentes, obispos coadjutores, todos pertenecen a la Cámara de Obispos. Y está el comité permanente. Entonces el comité permanente tiene relación con la Cámara de Diputados. Esta es la otra Cámara. Entonces aquí dice que cada diócesis tendrá uno, nosotros también lo tenemos, y también hay que prever cómo se surten las vacantes en caso de que se presenten en ese cuerpo colegiado, y dice cuáles son las funciones. Dice que el comité permanente es el consejo asesor del obispo. Es un consejo asesor, es decir, asesora al obispo en asuntos pastorales, en asuntos administrativos, sobre todo pastorales de la diócesis. Eso es lo que es realmente el comité permanente dentro de la diócesis. Y aquí lo vamos a leer más adelante, y dice que si no hubiese un obispo coadjutor o sufragáneo autorizado canónicamente para actuar, el comité permanente será la autoridad eclesiástica de la diócesis para todos los propósitos declarados por la Convención General. ¿Okay? Es decir, que en aquellas diócesis donde solamente está el obispo diocesano, el comité permanente puede ser la autoridad eclesiástica, pero solamente si el obispo diocesano no está. Es decir, no es que tenga autoridad eclesiástica junto con el obispo diocesano, no. La autoridad eclesiástica es el obispo diocesano. En ausencia temporal o absoluta del obispo diocesano, esta autoridad puede recaer en el comité permanente si no hay en la diócesis un obispo coadjutor, un obispo sufragáneo. Solo en ese caso. Solo en ese caso. En ningún caso. En todos los demás casos es simplemente un comité asesor del obispo, acompañante del obispo, apoyador del obispo, facilitador de la tarea del obispo. Dice además que además de esta función, que es la función esencial del comité permanente, pueden haber otras funciones, pero que esas funciones las determina la Constitución y cánones diocesanos. Y ya vemos entonces que el canon diocesano, en el caso nuestro también, y en muchas otras diócesis también sucede lo mismo, y el canon general también lo va a tipificar de esa manera. En temas de ordenación, por ejemplo, el obispo no puede ordenar sin el consentimiento, no es consentimiento, sin la recomendación del comité permanente. Es decir, porque el comité permanente es un cuerpo colegiado, es un cuerpo vital y busca de alguna manera el peso y el contrapeso, mantener el equilibrio, garantizar el equilibrio en la diócesis. Entonces, seguramente, cuando lleguemos a los cánones diocesanos, vamos a entender que hay otras funciones para mantener el equilibrio. Cuando lleguemos tanto a estos cánones generales como cuando vayamos a los diocesanos. Bueno. Entonces, los derechos y deberes del comité, dice entonces que, salvo los que dispongan en la Convención General, la Constitución y cánones de la Convención General, podrán ser prescritos por los cánones de las respectivas diócesis. ¿Qué quiere decir realmente esto? Mire, los deberes y derechos que se establezcan en cualquier diócesis tienen, por antonomasia, tienen que
prescribir esto. Es decir, el Comité Permanente de la Diócesis de Colombia es el comité asesor, es el consejo asesor del obispo. Esa es la línea jurisprudencia, esa es la línea canónica cierta. Es el consejo asesor del obispo. Y tendrá entre sus deberes y derechos lo siguiente. Pero nunca, oiga bien, nunca el canon diocesano podrá encargar o designar una tarea o reconocer un derecho al comité permanente, ni a ningún otro comité, ni a ninguna otra estructura de la iglesia que esté fuera de la normatividad de asesor. Dos cosas. Consejo asesor del obispo y autoridad eclesiástica en caso de ausencia temporal y absoluta del obispo diocesano y no habiendo obispo coadjutor u obispo sufragáneo. Es decir, que para ser autoridad eclesiástica sería en ausencia de esas tres figuras de obispo. Que no esté el diocesano, que no haya un coadjutor, que sería quien reemplazaría al diocesano, y que no haya un obispo sufragáneo. Puede ser autoridad eclesiástica. Es decir, la investidura de autoridad eclesiástica no se tiene sino bajo esas condiciones. En este caso, que trajo el tema de Venezuela, el comité permanente en Venezuela es autoridad eclesiástica. ¿Por qué? Porque allá no hay ni obispo sufragáneo, ni obispo coadjutor, y tampoco tienen obispo diocesano. Es autoridad eclesiástica. En el caso de Colombia, el comité permanente no es autoridad eclesiástica, es un consejo asesor. Y no es autoridad eclesiástica, ¿por qué? Porque tenemos un obispo diocesano. Entonces no podemos competir, ¿no? La autoridad eclesiástica es una sola. Ok, vamos entonces a la admisión de diócesis nueva. Y aquí vamos a encontrar entonces todo, cuál es el proceso para aceptar una diócesis dentro de la iglesia episcopal, como parte de la iglesia episcopal. En la convención general de 2018, que se hizo en Austin, Texas, Cuba fue aceptado como una diócesis dentro de la iglesia episcopal. ¿Por qué? Porque jurídicamente o canónicamente ellos tenían otra pertenencia, ¿no? Eso allí estaba bajo la jurisdicción, bajo el acompañamiento, bajo la mentoría compartida, era compartida del obispo primado y presidente de la iglesia episcopal y del arzobispo de Canterbury. Realmente pertenecían a la iglesia inglesa, pero por jurisdicción geográfica quedaba más fácil que el acompañamiento pastoral a Cuba lo hiciera la iglesia episcopal, y entonces por eso lo hacía. Digamos, era una cosa ahí conjunta entre el arzobispo de Canterbury y la iglesia episcopal. Pero entonces Cuba decide anexarse a la iglesia episcopal de los Estados Unidos. Entonces, cuando ella decide, tiene que observar todo el artículo 5 y las prescripciones canónicas que se verán más adelante. Y esto que está aquí es el proceso que tuvo que observar Cuba hasta que fue presentado la propuesta a través de una resolución para que ella hiciera parte de la iglesia episcopal. ¿Y eso cómo se hizo? Pues se llevó a la Cámara de Obispos, la Cámara de Obispos aprobó en la Convención General de Austin, después pasó a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados aclamó. Aclamó. ¿Qué significa aclamar? A propósito de usos y costumbres, pero también de aceptar o de elegir. Proclamar significa que la Cámara o la Convención proclama el acto a través de un aplauso largo y sostenido. En el caso de Cuba fue así. Cuando se anunció en la Cámara de Diputados la petición de Cuba de anexarse a la iglesia episcopal,
todo el auditorio se levantó y empezó a aplaudir. Entonces, no pasó a votación porque ya estaba aclamado. Se aclamó. Eso suele ser una elección por aclamación, o sea, se decidió por aclamación. E inmediatamente se hizo allí una ceremonia muy bonita, sonó el himno de Cuba y la delegación de Cuba que estaba allí en compañía, presidida, pues no en compañía, presidida por su obispa, la reverendísima Griselda, entró por todo el centro de la Cámara y se dirigió al podium donde la recibió la presidenta de la Cámara de Diputados, le dio la bienvenida y le cedió los micrófonos para que se dirigiera a la iglesia. Son cosas bellísimas, de unas experiencias únicas en la vida de la iglesia. Entonces, Cuba pertenece oficialmente a la iglesia episcopal desde el año 2018 y lógicamente para eso necesitaba estar en una provincia y hizo todo un proceso de seleccionar a qué provincia iba a pertenecer y pertenece a la provincia 2 que está en Nueva York. Esto es lo que tiene que ver con el artículo 4. En el artículo, en el artículo 5, ¿no? Perdón, en el artículo 16, no me perdí aquí. Bueno. Admisión de diócesis nueva. Ok, vamos para el 6, el 5, de las diócesis misioneras. Entonces, aquí se habla del establecimiento de jurisdicciones misioneras por parte de la Cámara de Obispos. ¿Qué significa esto? Significa que es la Cámara de Obispos la que establece una misión en cualquier zona que no está incluida. Por ejemplo, en una diócesis como Colombia, pasó en Ecuador. Inicialmente era una sola diócesis en Ecuador. Para todo el país, como el caso nuestro en Colombia. Somos una diócesis para todo Colombia. Pero si en algún momento de nuestra historia y de nuestro devenir se decidiera una división, es decir, la necesidad de que por mejor atención pastoral, por esto, por lo otro, bueno, ya el tiempo dirá cuáles serán las circunstancias, se va a dividir. Esto debe pasar por la Cámara de Obispos. Esto debe ser, se establece un proceso que debe ser al interior de la diócesis, claro, al interior de la diócesis de Colombia, tiene que hacerse el proceso. Pero este proceso no se puede establecer sino a través de la Cámara de Obispos, porque la Cámara de Obispos tiene que reconocer cuáles son las jurisdicciones diocesanas. Y en este momento, en el caso de Colombia, la jurisdicción es que la diócesis de Colombia tiene los límites del país. Igual pasó en Ecuador, les decía, pero cuando ellos deciden dividirse, entonces la Cámara de Obispos establece los límites. Y entonces hay una diócesis central que tiene su sede en Quito y hay una diócesis litoral que tiene su sede en Guayaquil. Entonces en Ecuador hay dos diócesis y por consiguiente 2 obispos diocesanos y 2 comités permanentes, cada uno en su diócesis, ¿verdad? Este mismo proceso también se observa al interior de la comunión anglicana, en el caso de cualquier iglesia que quiera venir a la comunión anglicana. Pero ya eso no se resuelve en el caso aquí, sino que tendría que resolverse desde la oficina del arzobispo de Canterbury o la oficina del Palacio del Ángel, o lo que comúnmente se conoce como el ACC, el Anglican Consultative Anglican, ¿no? Anglican Consultative Council, el Consejo Consultivo Anglicano. Muy bien. Entonces, aquí en este artículo, la primera sección dice que es la Cámara la que determina la jurisdicción. La sección número 2 dice que hay que ceder la jurisdicción. ¿Qué significa ceder la jurisdicción? Pues como es una sola diócesis, entonces de aquí se desprende la otra. Entonces, esta que era un todo, cede la jurisdicción a la nueva diócesis. Eso es lo que habla aquí. Eso es lo que está determinando aquí, ¿no? Entonces se determinará, la convención de la diócesis decide
esa nueva diócesis le cede entonces esa parte para que haya una jurisdicción establecida. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y vuelve siempre el tema, igual que en la Cámara e igual que en todos los espacios, es que todo debe ser de conformidad a la prescripción canónica. Es decir, el canon es el que dice la letra minudita, el canon dice el cómo, Bueno, luego viene el artículo 7 que tiene que ver con las provincias. Entonces, fíjese que parte entonces de la administración de la diócesis se administra con un obispo, con una convención general con 2 cámaras. Cámara de obispos, Cámara de diputados. Un obispo presidente. Pero además de tener un obispo presidente, que tiene también allí toda una estructura administrativa, un consejo asesor. Y ese consejo asesor es el que se conoce como consejo ejecutivo. El consejo ejecutivo de la Iglesia Episcopal, ese es el consejo asesor del obispo presidente, el órgano constructor. Luego viene otra estructura que se llaman las provincias. Las provincias son un grupo de diócesis generalmente agrupadas por cercanías geográficas. Entonces, varias diócesis se unen y conforman una provincia. En este caso, hay algunas diócesis que pertenecen, que provienen de ultramar, y entonces, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico y de Cuba, que pertenecen a provincias en los Estados Unidos, pero son diócesis de ultramar, es decir, que están fuera del continente, fuera de tierra firme en los Estados Unidos, pero ellos deciden a qué diócesis pertenecen. Pero las provincias en los Estados Unidos, todas están delimitadas por cercanía geográfica. Bueno, en el caso de la iglesia, que tiene 9 provincias, es decir, tiene 9 agrupaciones de diócesis. Nosotros pertenecemos a la 9ª, que es la provincia de ultramar, una provincia fuera de los Estados Unidos. Y esa provincia 9 está conformada por Honduras, República Dominicana, las 2 diócesis de Ecuador, Venezuela y Colombia. Estaba Puerto Rico, pero Puerto Rico hizo un proceso para pasar de la 9ª provincia a la provincia 2 y todavía pertenece a la 9ª provincia, pero ya tiene la aceptación de la provincia 2 y ya también la 9ª provincia aceptó que se fuera para la provincia 2, pero eso tiene que ser regulado por la Convención General. Entonces ahora en la Convención General de Baltimore, en Maryland, se va a llevar la resolución de paso de una provincia a otra, y a partir de la Convención de Baltimore, Puerto Rico ya no pertenecerá a la 9ª provincia, sino a la provincia 2. Entonces, así funciona. Entonces, nosotros pertenecemos a la 9ª provincia. ¿Por qué? Porque somos los cercanos en el área. Y somos la provincia de ultramar. Ahora también hay una provincia en Europa y en Asia, y están todas las provincias, bueno, son jurisdicciones, pero no provincias, y que pertenecen directamente a la oficina del obispo primario. Pero bueno, en el caso de las 9 provincias, las provincias así están organizadas, ¿no? Y aquí, digamos que las diócesis que se incluyen en cada provincia tienen que tener un consentimiento, tal como les contaba lo de Puerto Rico, y contar también con el consentimiento de las provincias en ese sentido, en el mismo sentido de aceptar su ingreso o de aceptar su retiro de la provincia. Los cánones van a regular el tema de las provincias. Entonces,
Así como la Convención General se reúne cada 3 años, las provincias también se reúnen cada 3 años, y ya lo vamos a ver más adelante en el canon, pero se reúnen antes de la Convención General. 3 años, pero tiene que ser un año inmediatamente anterior a la Convención General. Por ejemplo, nosotros nos reunimos en sínodo en abril del año pasado. ¿Por qué? Porque este año iba a ser la Convención General. Y por motivos de pandemia no se pudo hacer anterior al 2021, que era cuando iba a ser la Convención General. En el 2020 estaba cerrado. Recuerden que en 2020 empezó lo de la pandemia y estaba cerrado. Entonces, por eso todo se corrió. Pero usualmente es así. Se reúne cada 3 años lo que llamamos el sínodo provincial, y actúa de la misma manera. Hay una Cámara de Obispos provincial que está conformada por todos los obispos de la provincia, con jurisdicción. Nos regulamos no por constitución y cánones, sino por un cuerpo en materia jurídica o canónica que se llama ordenanzas. Las ordenanzas. Y todas la legislación que se haga al interior de la provincia es a través de ordenanzas. Y sencillamente es cómo las diócesis establecen y armonizan un trabajo conjunto de acompañamiento y de apoyo mutuo. Nunca en esta estructura hay supremacía de nadie sobre nadie, de ninguna estructura por la otra. Todo se hace dentro de la colegialidad, dentro de la concertación. Entonces, esto, y se funciona de la misma manera, se funciona con las 2 cámaras. Cámara de Obispos de la provincia, y está también el sínodo provincial. Y el sínodo provincial, a su vez, elige, así como en las diócesis se eligen comités permanentes, y se elige también un consejo permanente o un consejo ejecutivo a nivel general. Para el obispo presidente, acá se elige un consejo provincial, conformado por clérigos y por laicos y obispos. El consejo provincial está conformado por obispos, por clérigos y por laicos. Esa es la estructura de la provincia. Y a la provincia pertenece cada diócesis, y cada diócesis a su vez tiene un obispo, tiene un comité permanente y tiene una convención diocesana. Entonces, fíjense cómo el modelo se repite en todas las instancias. En las diócesis, convención diocesana, obispo diocesano, obispos sufragáneos o coadjutores, comités permanentes, que son, tal como lo veíamos anteriormente, pues es un consejo asesor del obispo. En la provincia, sínodo provincial, que reúne delegaciones, obispos y delegaciones de cada una de las diócesis que lo conforman. Cámara de Obispos, pero también tiene un consejo provincial. Y tiene unas ordenanzas. La diócesis tiene constitución y cánones diocesanos. La provincia tiene ordenanzas. Y la iglesia en general tiene el comité ejecutivo, que es el comité asesor al obispo presidente, tiene al obispo presidente, tiene la Cámara de Obispos y tiene la Cámara de Diputados. Entonces, fíjense que es lo mismo en pequeñito, en mediano y en grande. En el caso de la comunión anglicana, está el arzobispo de Canterbury, está la oficina de Palacio de Lambeth, la conferencia de Lambeth, que se hace cada 10 años y reúne a todos los obispos de la comunión, la conferencia de Lambeth, ¿verdad? Y el mismísimo arzobispo, creo que ya lo dije. Y hay otro que es el ACC, el Consejo Consultivo Anglicano. Esos son los símbolos de unidad de la comunidad. Entonces, esos mismos símbolos están en cada una de las iglesias, o por lo menos en la iglesia episcopal están así. ¿Cuáles son los símbolos de unión de la iglesia episcopal?
el obispo presidente, la convención diocesana, la convención general, la constitución y cánones hacen parte de los símbolos que nosotros vamos teniendo dentro de la iglesia episcopal. Y así, de esa manera, se estructura la iglesia. No sé si logré hacerme entender de cómo el tema de la estructura es una línea transversal a toda la vida de la iglesia y que es una línea armónica. Es una línea armónica, de tal manera que no se puede romper en ningún lado. Si en alguna parte se sale, inmediatamente hiere sensiblemente la comunión entre nosotras y nosotros. ¿Ven? Bueno, luego viene el artículo 8, que tiene que ver con los requisitos para ser ordenados en esta iglesia. Fíjese que ha habido un capítulo para la ordenación y consagración de obispos, pero hay un capítulo para la ordenación de presbíteros y diáconos. Entonces aquí están los requisitos inicialmente generales constitutivos de la ordenación. Y entonces dice aquí, primero, que nadie será ordenado diácono o presbítero en esta iglesia sin haber sido examinada por el obispo y los presbíteros y haber presentado cartas de recomendación y otras disposiciones que estipulen los cánones, ¿no? Entonces, el canon diocesano va a ser mucho más puntual en temas de ordenación, ¿no? Los cánones generales van a tener, pero también hay unas particularidades en los diocesanos, ¿no? Aquí dice que ninguna persona será ordenada sin antes haber hecho la siguiente declaración. Aquí está. Estoy en la página número 10. Creo que las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios y contienen todas las cosas necesarias para la salvación. Y me comprometo solemnemente a tenerme a la doctrina, disciplina y culto de la Iglesia Episcopal. Eso se lo he dicho ya como 4 veces. Entonces, vea, eso es lo que yo les decía a ustedes, que este es el único voto que nosotros hacemos aquí en la iglesia, en el ministerio. Parece cortico, parece simple, y vaya que lo es, pero tiene y comporta el marco general en el que tendría que moverse nuestra vida como ministros ordenados. Entonces, y esto va a ser igual también para los obispos y para todos. Este es el compromiso, este es el depósito. Entonces, por eso, en materia de culto, y uniéndolo con lo del libro de oración común, no se podría decir entonces, en materia de culto, no, es que yo este domingo no voy a usar el libro de oración común porque es que me encontré un librito de lo más de bueno para celebrar. No. Yo tengo un compromiso y es mantener el culto tal como lo establecen las normas, las reglas litúrgicas de esta iglesia. Es que yo sé celebrar de esta manera. No. El libro es el libro de oración común. La liturgia es la liturgia del libro de oración común. Es que me pareció muy bonito esto de este rito de esta iglesia. Sí, le podía parecer muy bonito. Y seguramente lo es, vamos. Si le ha gustado, seguramente que es muy bonito. Pero tenemos que observar nuestro culto. Y eso, para observar eso, hay que atenerse al libro de oración común. La doctrina. Pero ¿cuál es el problema? Si es que el Señor está... Sí, pero usted tiene que tener en cuenta el contenido de la doctrina. Y yo se los compartí a ustedes cuando les decía, por ejemplo,
el tema de la doctrina. Cuando cantamos, a veces cantamos nuestra doctrina. Y yo les decía a ustedes, por ejemplo, el caso del canto de la espiga, ¿no? Que es muy bonito, muy pegajoso y todo eso. Pero cuando yo lo canto, y lo canto en nuestro servicio y lo coloco en nuestra liturgia, realmente lo que uno se pregunta es, ¿eso corresponde a esto? A la doctrina que solemnemente yo me he comprometido a atenerme a ella? No, porque nuestra doctrina no dice que haya transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre. Dice, se invoca el Espíritu Santo en toda la liturgia, en todas las anáforas de la plegaria eucarística, para que el Espíritu Santo descienda y hagan que esos dones sean para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor, no que se transformen. En otras latitudes, en otras iglesias, dice, haz que se conviertan, que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros no decimos que se conviertan, decimos que sean para nosotros por la acción del Espíritu Santo. Esa es nuestra doctrina. Fíjense cómo los cánones sí tienen espiritualidad. Sí tienen espiritualidad. Esa es nuestra doctrina de la presencia, si quiere, de Jesús en la Eucaristía. No hay transformación de la sustancia. La sustancia sigue siendo pan y vino. Son para nosotros. Ese pan y ese vino, por la acción del Espíritu Santo, a partir de ese momento, son para nosotros el cuerpo y la sangre del Señor. Y los recibimos y nos alimentamos de él con fe y con agradecimiento. Esa es nuestra doctrina eucarística. Esa es la doctrina eucarística nuestra. Entonces no hay transustanciación. Y fíjense que aquí está. Aquí está. Nadie puede ser ordenado a eso. Es decir, que si una persona insiste en esta doctrina, no debería ser ordenada. Perdón, en la doctrina de la transustanciación, ¿no? Porque si dice esto, hombre, claro que sí. Entonces, eso es lo que se evalúa, eso es lo que se mide. Y eso es parte de lo que cuidan los obispos en su enseñanza, ¿verdad? Porque eso hace parte del depósito. Los obispos, fíjense que aquí lo dice, los obispos en ese sentido, dice que en presencia del obispo, ¿vea? Por eso, esta declaración, la persona la firma, este es el documento que se firma sobre el altar, se hace en presencia del obispo. ¿Por qué se hace en presencia del obispo? Y de la comunidad, claro que está, en un culto público. Porque el obispo tiene que cuidar. Una de las tareas del obispo es cuidar eso. Esto es parte del depósito que él cuida. Cuida que todos vivamos en la doctrina, disciplina y culto. Cuida que todos proclamemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento contienen todo lo necesario para la salvación. ¿Qué significa eso? Que no nos vamos a buscar la salvación en otro tipo de experiencias o prácticas. Entonces, ¿tenemos imposición de manos? Sí, claro que tenemos imposición de manos. Está en el Evangelio, está en las cartas de Santiago. Claro que sí. Pero tienen que ser observadas con ese rigor. Pero por ejemplo, en la práctica de nuestra doctrina, por ejemplo, no hay prácticas espiritistas. Eso es contrario al espíritu cristiano. Yo incluso creería que en esa materia, por ejemplo, los obispos tendrían que los obispos o las iglesias tendrían que regular mucho las prácticas de cuando en las pastorales o en las eucaristías o
o cultos públicos de la iglesia se hacen prácticas de liberación, de sanación, de todas esas cosas. Yo creo que hay un tema de espiritualidad sensible que hay que mirar. Yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni mal. Creo que eso hace parte, eso toca con la doctrina de la iglesia, eso toca con lo que la iglesia enseña, eso toca con lo que nos comprometemos. Y eso tendría que tener una sana revisión. Miren, como yo tengo unas horas más de estar en esta iglesia que ustedes no conocen de estas cosas, no las vivieron. Pero les voy a contar algo. Una vez aquí, en este trasegar de la historia, llegaron unas personas y era mucha gente y tenían un buen movimiento y gente buena, muy querida y todo eso. Y ellos querían traer una iglesia a la diócesis, ¿no? Que su congregación fuera reconocida como una congregación de la diócesis de Colombia. Y yo fui designado para acompañar ese proceso. Y acompañé mucho la vida de esa comunidad. Y una de las cosas que yo me fui dando cuenta es que ellos tenían algunas prácticas, por ejemplo, que eran más prácticas de grupos espiritistas, cosa frente a la cual yo no tengo absolutamente nada. Porque yo creo que, bueno, estamos en la libertad de los hijos de Dios, la libertad también de las personas y de la raza humana. Entonces yo creo que las personas tienen libertad para creer, para vivir sus experiencias de fe y para creer en lo que quieran, ¿no? Entonces, pero ese no era el tema. El tema es si lo que la persona practica o si lo que la persona vive es armónico con lo que nosotros creemos como parte del cuerpo de Cristo, con nuestra práctica de la espiritualidad cristiana, con nuestro culto. No, la práctica espiritista no. Nosotros tenemos una espiritualidad que está en el libro de oración común y que incluso está regulada por los cánones. Cuando lleguemos al título 4, que es el título de la disciplina, por eso nos conformamos a la disciplina, porque es que allí donde no operamos conforme a la iglesia, eso tiene que ser transformado, eso tiene que cambiar. Y si no cambia, pues entonces la iglesia tendrá que tomar una determinación frente a eso. Pero hay unas cosas que son esenciales a la identidad, a la vida, al culto, a los usos y costumbres de la iglesia, y los cánones, esa es la espiritualidad de los cánones, conservar eso, por eso se regula. Todo esto para decir que al final yo hablé con estas personas, con estos grupos, y les hice ver eso, ¿no? Que esas prácticas, para mí no era que estuviesen mal o estuviese bien, eso no era el tema. Eso no era el tema. El tema es que eso no estaba dentro de la doctrina de la iglesia nuestra. Y entonces yo tenía que decir, ustedes tendrían que hacer un proceso de renuncia a ese tipo de prácticas, que son prácticas espiritistas, ¿verdad? Y entonces hacían pases de energía y no sé qué y tal, bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo decía, no es cristiano. No hace parte de la práctica cristiana, de la ortodoxia cristiana. Y por esa razón, esa iglesia, en mi recomendación era que si ellos no hacían el proceso de transformar y de realmente convertir esas prácticas, convertirse al cristianismo en esa práctica, no podían hacer parte de la diócesis. No podían. Y yo creo que, porque la iglesia hay que cuidarla y es un deber de todas y de todos en ese sentido. Y entonces la práctica. Bueno, yo una de las tareas que les puse, que les recomendé a ustedes, que sugerí para ustedes como trabajo final la vez pasada, era precisamente la observancia de eso. O sea, ¿qué pasaba en un rito, en el rito o en el culto de su iglesia doméstica, allí de su misión, de su iglesia?
esas prácticas que están allí se ajustan al libro de oración común, o por el contrario, por ahí hay cosas como raras, o hay cosas que meritarían reflexionar. Esto no es para decir, esto no es para condenar, esto no es para satanizar, esto no es para señalar, no, 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 no. Esto es para depurar, esto es para buscar el espíritu, esto es para vivir la espiritualidad, esto es para vivir la identidad de la iglesia. Y la identidad de la iglesia también se regula. La espiritualidad de la iglesia también se regula. ¿Mm? Entonces, por eso estamos aquí, por eso ya pues estamos viendo cánones y no, es porque tiene que ver con eso. Los cánones hablan de disciplina, pero la disciplina solamente se aplica a aquel. Es para que la observemos, para que no lleguemos al error y para que no lleguemos a que la iglesia tenga que asumir actitudes frente a nosotros porque no estamos respondiendo a lo que nos hemos comprometido. Entonces, hay que buscarle el espíritu a esto, y ese es el espíritu de todo esto. Entonces, para ordenarse hay que hacer eso. Así que, si cualquiera quizás tiene muy buena vocación para el ministerio ordenado, pero si su práctica tiene que verificarse, tiene que la persona mirar también por su salud y por la salud de la iglesia, es que sus prácticas, que su ministerio esté ajustado a la doctrina, a la disciplina, al culto de la iglesia y también se ajuste a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso en eso. Y esa es una tarea principalmente de los obispos también, ¿no? Cuidar que eso se dé. Por eso se hace frente al obispo. Porque inmediatamente usted firma esta declaración y se la entrega al obispo, viene la pregunta y dice, ¿no? Y entonces, ¿estás dispuesto a responder en obediencia el liderazgo de tu obispo o de las personas que en autoridad, a los cuales se le haya delegado una autoridad sobre ti? Y uno dice, sí, me comprometo. Es por eso, es por eso. Es para que le busquemos la espiritualidad a esto. De eso es lo que estamos hablando. De eso es lo que estamos hablando. No, no es la ley por la ley. No. Porque si es la ley por la ley, el espíritu se muere. Entonces podríamos decir, como me dijo una vez, hace muchos años, les estoy hablando quizás por allá como del año 2006, 2007, imagínense, hace más de 10 años, estábamos acompañando un grupo por allá de hermanos y de hermanas que querían vincularse a la iglesia en Manizales, y fuimos a un encuentro. Yo fui y yo hice una intervención sobre anglicanismo y espiritualidad y hacía énfasis en eso. Y uno de las personas que estaba dentro del grupo que quería incorporarse a la iglesia me dijo, no, pero si es por eso no hay ningún problema. Présteme acá ese libro de oración común que yo lo leo y la próxima semana yo le celebro tal cual como está allí. No, no es una tarea. No es el rito. No es el rito. No es la ritualidad. Ritualidades hay muchas. Ritos hay muchos. Y usted hasta los puede traer a la iglesia. No es correcto, no es sano. No. Nosotros no hablamos de ritos ni de ritualidad. Nosotros hablamos de culto. Y cuando hablamos de culto, estamos hablando de mística. Estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando de discipulado. Estamos hablando de sucesión. Estamos hablando de ministerio histórico. De eso estamos hablando. Entonces, porque es que es el culto. El culto es la manera como esta iglesia adora a Dios. ¿Cuál es la concepción de Dios, de mundo, de cosmos que esta iglesia tiene? Eso es el culto. Eso es el culto, es la cosmogonía. Entonces no es rito, no es ritualidad. Pues el rito, usted coge el libro y coja ya
ahora levante con la derecha, ahora diga esto, ahora diga lo otro. Ya, eso es el rito, una ritualidad. Pero el culto tiene que ver con la persona misma, con lo que sentimos, con lo que creemos, la manera como vivimos, el testimonio. El culto tiene que ver con eso, con la coherencia. Tiene que ver. No es el rito, repito, no es el rito, no es la ritualidad. Porque es como decir que el tema, ¿uno quién es? ¿Uno quién es? Uno no es lo que uno dice que es, o lo que a veces intenta parecer que uno es. No, uno es lo que hace. Eso se llama identidad. Usted es lo que hace. Cuando lo que usted hace está totalmente armonizado con lo que usted dice que es, hay coherencia. Cuando lo que usted dice, con lo que usted hace, lo que dice que es, está unido con lo que usted siente que es, allí hay coherencia. Entonces, uno es eso. Uno no es lo que dice, ni lo que piensa que es. Uno es lo que hace. Y que eso esté totalmente armonizado con lo que uno dice que es, con lo que uno piensa que es, con lo que uno siente que es. Entonces, por eso, el canon, ese es el gran espíritu que tiene, es armonizar todo eso. Y por eso nos regulamos en torno a nuestra identidad. Y eso pasa por la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad? Pues los usos y costumbres. La espiritualidad es la vida diaria, es que yo hago la oración de la mañana, es que yo hago la oración de la tarde, es que yo hago... sí, pero es que yo oro. Sí, pero hay que unirse en oración con la iglesia y para eso es la oración de la mañana, para eso es la oración vespertina. Entonces uno no puede, tenemos una liturgia de las horas como lo tienen otras iglesias y otras iglesias lo harán de otra manera, pero esa fue la que nosotros escogimos. ¿Ok? Luego después de esta parte de los requisitos de la ordenación, la disposición, la admisión de un clérigo, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí del artículo 8, todo tiene que ver con ministerio ordenado. Luego viene el artículo 9, que es el de los tribunales y que tiene que ver con toda la disciplina eclesiástica, ¿no? Entonces, hay unos tribunales para juicios de obispos, hay para juicios de presbíteros y diáconos, pero también, por ejemplo, hay una segunda instancia que es un tribunal de revisión. Es decir, cuando a mí un tribunal donde he sido acusado de una falta en la iglesia me condena o no estoy conforme con la decisión, yo puedo hacer que otro tribunal lo revise. Pero los tribunales de revisión son de cierto. Tribunal, que ese tribunal tome es la decisión y se cerró el caso. Son tribunales eso es lo que llamaríamos de cierre. Su sentencia es definitiva, ¿no? La primera es la que no, es la que se puede, es la que se puede solicitar su revisión, la que se puede apelar, pero el segundo es de cierre definitivo, ¿no? Entonces, y cómo estos procesos se hacen, ya lo vamos a mirar mucho más desde los cánones generales. Entonces, luego viene un artículo que es el artículo 10, que está dedicado al libro de oración común. Y entonces dice que el libro de oración común, con las enmiendas que se le hagan, ¿verdad? por la autoridad de la iglesia, o que se hagan en la convención diocesana, aquí lo que va a decir es que el libro de oración común y todo lo que se haga en el futuro se utilizará en todas las diócesis de la iglesia.
no se puede alterar o se le puede hacer adición al mismo, a no ser que eso esté autorizado por la Convención General. Entonces, a veces a uno le preocupa que uno vea unos esguinces o le dicen o le cuentan, porque a veces de oídas, porque yo no lo he visto, por ejemplo, que en algunos sitios dicen es que cambian la cosa y entonces traen, es que me encontré esta oracioncita por allá de un antiguo rito por allá que no se sabe ni de dónde es, y entonces la traemos y la metemos, cambiamos la oración del introito, la oración de la purificación para iniciar el culto por eso. No está bien. Aquí está el canon diciendo, aquí está la Constitución en su artículo 10 diciendo que el libro de oración común es inalterable y que debe ser una práctica en todas las diócesis. Y si es en todas las diócesis, es en todas las congregaciones de las diócesis. No se puede, es que no, yo hago la oración matutina y vespertina con el libro de oración común y celebro la Eucaristía con el misal romano. No, hay que ser el libro de oración común. O yo mezclo los dos. No, el libro de oración común. De eso se trata esto, ¿no? Y entonces aquí lo que también está diciendo es ¿quién autoriza los cambios y adiciones? La Convención General, que es el máximo organismo legislativo de la Iglesia Episcopal. No lo hace más nadie. Estamos en este momento en una revisión muy fuerte del libro de oración común en su traducción al español. Y ustedes no se imaginan todo lo que hay ahí detrás. Precisamente porque aquí hay que hilar finito. Porque es que esta es la identidad de la Iglesia. Esta es nuestra doctrina. Este es nuestro culto. Y tiene que ver con la disciplina, claro, porque si no hay disciplina, ¿qué culto va a haber? ¿Qué culto va a haber si no hay disciplina? Bueno, luego dice aquí que pueden haber algunas excepciones, pues esto es más como el tema de cómo funcionar o cómo cambiar o enmendar o adicionar. Luego habla del leccionario y entonces dice que los leccionarios, los índices y las rúbricas que están relacionadas con los salmos también están determinados. Recuerden que nosotros en leccionarios, recuerden que tenemos 3, A, B y C, ¿verdad? Pero también en oraciones tenemos el año par, el año impar, tenemos un leccionario que es común y con el cual también nos podemos guiar para ubicarnos y saber cuáles son las lecturas propuestas por la Iglesia para una determinada fecha e incluso tanto para las oraciones matutinas, vespertinas, la de mediodía y la de la noche. Dice entonces que cuando se hace alguna alternativa del libro de oración común, pues también se puede ir al experimento y experimentar. Nunca son cosas hechas a la ligera. Por ejemplo, bendición para parejas del mismo sexo. Primero, se ha hecho toda una serie de experimentos litúrgicos para poder llegar después a tener una liturgia propia, ¿verdad? Se hicieron recomendaciones y de ahí vamos avanzando y seguramente se va a ir avanzando más. Esto es para decir que la Iglesia no está hecha, la tenemos que hacer siempre. Bueno, luego después viene el artículo 11 que tiene que ver con la interpretación de qué es una diócesis o cómo se interpreta el término diócesis según la Constitución. Entonces dice que diócesis y diócesis misionera pues es lo mismo, es una jurisdicción, ¿no? Nosotros hablamos de diócesis y de diócesis misionera. Entonces, y que esto significa que hay una representación tanto en la Cámara de Diputados, de la Convención General, cuando se reconoce el territorio como una diócesis o como una diócesis misionera. Las diócesis misioneras suelen ser esas diócesis que son creadas para estar presentes en un área determinada.
hasta que ya adquieren su título de ser una diócesis totalmente con vida propia, con autosostenibilidad y todo eso. No reciben subvención de la Iglesia Episcopal, entonces por eso son diócesis totalmente autónomas. Nosotros somos diócesis misioneras porque nosotros recibimos subvención para nuestro sostenimiento del Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal. Nosotros en Colombia somos una diócesis misionera de la Iglesia Episcopal. Todos en la 9ª provincia son diócesis misioneras, porque todos en la 9ª provincia, todas las diócesis reciben subvención. Bueno. Y por último, el tema 12, que tiene que ver con las enmiendas a la Constitución. Aquí lo único que dice es cuál es el proceso. Dice que es procedente hacer enmiendas, cambios, ajustes a la Constitución y cánones de la Iglesia, pero que hay un proceso que debe ser establecido por el canon, que es lo que veremos más adelante. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar sobre los cánones de la Convención Federal. Y vamos a empezar por el título 1, que tiene que ver con la organización y administración. O sea, fíjense que ahora, ¿cómo se van a desarrollar los cánones? Así como se desarrollaron los títulos, en el mismo orden de los títulos se van a desarrollar los cánones. El título primero tenía que ver con la organización y administración. Perdón, el artículo primero de la Constitución. Ahora, el título primero del canon tiene que ver con organización y administración. ¿Por qué? Porque va a regular lo que constituyó, lo que puso como base fundamental. Muy bien. Entonces ya pueden empezar a leer cánones. Ya es mucho más fácil verlo. Son las 11 en punto. Ok. Aquí termino. Lean, por favor. Lean. Vayan allí y me hacen preguntas porque así es más fácil también. Para que yo no pase hablando las 2 horas. Me gusta escuchar. Bueno, un minuto, les robo otro minutico aquí al padre Gonzalo. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia? Quejas y reclamos con Elizabeth. Si tienen algo, que con mucho gusto les escucho, si hay algo para resolver. Si no, entonces gracias por escucharme. Gracias también a ti, Elizabeth, como siempre, por tus generosos servicios para con la iglesia y con tu apoyo invaluable para que estas clases sean posibles. Con mucho gusto, Reverendo. Queda una pregunta en el chat que hizo Lady Viviana. Era sobre los nombres de los obispos para elegir para Colombia. Creería pues que deberías explicarle, porque la duda la tienen varios, del proceso. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Repíteme la pregunta. Los nombres de los obispos para elegir. O sea, creo que esa parte no les quedó claro. Bueno, primero hay un proceso de elección. En el proceso de elección, lo primero que se establece es, como vamos a seguir lo que hemos venido aprendiendo. 1, el obispo actual, por llegar a la fecha límite del ejercicio, que son 72 años, presenta su renuncia. Es decir, él renuncia por su edad. No hay otro argumento. Es que ya cumple la edad, ya no puede seguir ejerciendo como obispo diocesano porque cumple 72 años. Entonces, por constitución y cánones es retiro obligatorio. Una vez hecha la renuncia, entonces la iglesia episcopal o la diócesis, el comité permanente de la iglesia episcopal elige un comité de búsqueda del nuevo obispo. Y ese comité de búsqueda recibe un acompañamiento, una asesoría por la oficina del obispo presidente, de la oficina del obispo pastoral, del obispo presidente, para acompañar el proceso. Y en el proceso, entonces, de búsqueda, primero se busca escuchar a la diócesis. En este momento, nuestra diócesis está en unos foros que tienen que ver con la escucha de qué iglesia queremos y de cuál es el perfil del obispo que queremos. Del obispo que queremos
elegir para la diócesis? Porque la elección de un obispo tiene que ver con la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia queremos? ¿Qué diócesis queremos? ¿Cómo la queremos? ¿Cómo nos soñamos esta iglesia? Porque así como nos soñamos esta iglesia, eso nos va a permitir descubrir un perfil de una persona para que lidere el proceso para lograr la iglesia que queremos. Eso es un poco el movimiento. ¿Cuándo se dan los nombres? Los nombres surgen en este proceso. En este momento hay un proceso de escucha. Pasaron 2 foros en los que hemos participado los clérigos de la diócesis. Ahora el comité de nominaciones está invitando a unos foros en los que va a invitar unos delegados por congregaciones, en los que va a invitar unos laicos vocacionados, en los que va a invitar a miembros de las comunidades religiosas para escuchar, solo escuchar. Hasta ahora no hay candidatura, hasta ahora no hay nombre, porque los nombres tendrá que darlos el comité de nominaciones. Ellos tienen un calendario ya establecido y en este momento están en la escucha. Después vendrán los nombres. Después que vengan los nombres, bueno, antes de los nombres va a venir un proceso de nominaciones, un proceso de solicitudes. Entonces se darán de diferentes lados, se pedirán nombres, pero ellos todo lo harán, pero ellos tienen que hacer esto bajo un voto de confidencialidad. Y cuando ya ellos tengan los nombres de quienes pueden ser los candidatos, no los obispos, quiénes pueden ser los candidatos para que de esos candidatos la diócesis se elija. Eso se va a hacer, creo que está programado que eso va a ser como en el mes de final de junio como que va a salir eso, según el calendario, hay un calendario preestablecido. Y una vez se haga eso, entonces los candidatos seguramente visitarán congregaciones, se harán reuniones virtuales, habrá para que conozcan quiénes son, para que los escuchemos, para que hablemos con ellos, para que conversemos, en fin. En una elección no es un proceso, esto no es un proceso, por ejemplo, no es un proceso de elección, no. Esto no es un proceso político, no. Es un proceso de elección en oración, en espiritualidad, y que tiene que tener todos esos componentes, el componente de la mística, el componente de la espiritualidad, el componente de la oración, el componente de la actuación, el componente ético, el componente pastoral, el componente académico. Bueno, en fin, pero es un proceso. Yo creo que en eso tenemos que dejarnos guiar tanto por las personas designadas para eso y por el Espíritu Santo. Yo creo que en esa etapa estamos. Les invito a que si son invitados a participar en los foros, lo hagan y que aporten con alegría y sueñen la diócesis y también sueñen cuáles son las cualidades, las características que usted cree que ustedes y yo creemos debe tener quien asuma el episcopado en la diócesis para el bien de la iglesia. No pueden ser bienes personales ni particulares, no puede ser para satisfacer ambiciones personales, no, es para satisfacer una necesidad en la iglesia. El bien de la iglesia es el que debe primar. Y con esto termino porque no le quiero robar más tiempo a Gonzalo. Gracias.